Buenas noches, es un gusto saludarlos justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol, Primero la Gente, aquí en Noticias Caracol en vivo. Les damos la bienvenida a Sala de Prensa. Vamos a hablar hoy del último capítulo de Los Informantes. El tema es esta entrevista que hizo Eduardo Contreras, periodista de este programa, amigo de esta casa más bien, a los cabecillas del ELN en esta región del Catatumbo, azotada por la violencia, y son esos jefes de esos comandos los que en los últimos meses han generado esta sangrienta escalada de violencia en esta región, que terminó con la declaratoria de conmoción interior allí en el Catatumbo. Le contaron los dos comandantes con los que habló, alias Silvana Guerrero y alias Ricardo, por qué hacen lo que hacen en esta región, cómo consideran ellos que deberían tener el control total de la zona, y soltaron frases que hoy son tendencia de hecho en Colombia, como que la política de la paz total del presidente Petro es un fracaso, también que el presidente Petro necesita ir al psiquiatra, consideran ellos, e incluso hablan de cómo ellos supuestamente habrían ayudado a elegir al presidente Gustavo Petro. Ese es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa, y vamos a contar con el valioso testimonio de Eduardo, periodista de Los Informantes, a quien saluda a esta hora. Eduardo, bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros, y también nos acompaña en el panel de hoy el profesor John Jairo Jacome, periodista y docente experto en estos temas de conflicto y especialmente profundamente conocedor de lo que pasa en el Catatumbo. Profesor John Jairo, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, con usted vamos a tratar, por supuesto, la parte de lo que pasa en el Catatumbo, pero Eduardo, hay muchas preguntas y nos las hicimos hoy en esta sala de redacción sobre su informe después de verlo, porque primero que todo usted se metió en la boca del lobo. ¿Cómo fue su experiencia puntualmente? ¿Le dio miedo? Siempre hay temor al ir a una región en guerra. Y esto es un reto periodístico enorme, hacer una entrevista en esas condiciones, con personas armadas alrededor y con, digamos, con el asedio de lo que podría pasar, pues es muy intimidante. Por fortuna nosotros acá, Los Informantes, no es la primera entrevista que hacemos. Hace unos meses habíamos entrevistado a alias Andrea Bendaño, el comandante de los que están enfrentados con el ELN, que son las disidencias de las FARC. Y bueno, y hemos estado en otras partes del mundo en conflictos, entonces ya hay algo de experiencia en ese tema. Es su tema, mejor dicho, porque ya vamos a ahondar de esto con el profesor John Jairo Eduardo, pero también nos surge una duda, y es como que siempre con estos temas así que usted maneja muy bien, que de hecho es como su enfoque periodístico, hay una delgada línea entre dar a conocer cosas reveladoras como las que termina este informe suyo, y hacer apología un poco a lo que es el delito, ponerle el micrófono a un delincuente. ¿Cómo manejo esto? Pues yo creo que la forma de manejarlo es, nosotros nunca dejamos abierta la posibilidad de que el entrevistado maneje la entrevista de alguna manera. Nosotros no pasamos un cuestionario previo. Nosotros lo único que pusimos como condición es que teníamos unas preguntas que se iban a dar a conocer en ese momento y que nadie iba a editar ese contenido diferente a nosotros. Entonces, pues esa es la manera de hacer el mejor trabajo posible. Yo creo que a ellos hay que escucharlos y controvertirlos y dar el contexto a cada una de sus afirmaciones, como se hizo en el programa, para evitar malinformar a la gente. Creo que lo más importante es que la gente conozca la verdad, y conocer la verdad es escuchar a personas como estas que están de un lado de la guerra defendiendo unos ideales, y el papel de uno como periodista es controvertirlos y demostrar, digamos, mostrar el contexto de esas afirmaciones para que la gente tenga la mejor información. Fue lo que usted hizo a la perfección, dar ese equilibrio. Antes de ir con usted, profesor, y de seguir ahondando en esta experiencia de Eduardo, de nuestro colega de Los Informantes, quiero que escuchen una parte de este programa, de cómo Eduardo Contreras entró a la selva del Catatumbo para estar en las tropas del ELN. La paz de Colombia requiere unas transformaciones y unas políticas
que cambien son las realidades del pueblo, no de la insurgencia. Paz total, fracaso total. Y la paz total se convierte en guerra total. Eso es lo que se vive en el Catatumbo, guerra total. ¿Es posible firmar la paz con Petro? No. ¿Se acabó el tiempo? Con lo que Petro dice, cómo se va a firmar la paz, que Petro yo le recomendaría que vaya al psiquiatra, pues se eche una revisadita porque va muy en contravía de por lo que fue elegido. Hablan ahí Silvana Guerrero, por quien el Estado ofrece $25.000, y también alias Ricardo. Ya voy con usted, Eduardo, para que nos siga contando cómo fue su travesía y su experiencia para llegar allí a la selva del Catatumbo. Pero antes, profesor John Jairo, quiero preguntarle su opinión sobre este producto periodístico de Los Informantes. ¿Cómo le pareció el capítulo? Bueno, no, tremendo ejercicio periodístico el que hizo el compañero, el periodista Eduardo. Se llevó la primicia que muchos que estamos aquí en la región hemos querido conseguir y pues no ha sido posible hacerlo. Con el ELN, con, digamos, el grupo al que se enfrentan, que es la disidencia del Frente 33, digamos que sí ha habido comunicación en algunos espacios para poder conocer su versión frente a algunos hechos que han ocurrido allí en el territorio. Y digamos que a mí la duda que me asiste después de ver el informe, un muy buen y tremendo informe que hizo Eduardo, es si alias Ricardo y alias Silvana Guerrero hablan en nombre de quién, porque pues ellos hablan en nombre del ELN, pero del Frente de Guerra Nororiental, pero ¿qué piensa el COSE? O sea, digamos, el Comando Central, Antonio García, Pablo Beltrán, Nicolás Gavino, ¿qué están pensando? Porque allí se hicieron unas afirmaciones muy fuertes, muy fuertes, que yo quisiera saber si van en consonancia o son consensuadas con el COSE y con Antonio García, que pues es como el máximo comandante, o habla Silvana y habla Ricardo como comandantes del Frente de Guerra Nororiental, y los otros que no sabemos qué estén pensando están en esa misma línea, ¿o qué? Porque, digamos, esa fue la primera que están hablando en nombre de quién. Por ejemplo, cuando... Perdón. Señor. Perdón, te interrumpo ahí para contestarte un poco la pregunta, y es, una de las primeras cosas que les pregunté, obviamente esto es una entrevista muy larga que no puede salir toda en el programa. ¿Cuánto duró, Eduardo? Pero cada uno habló alrededor de 1 hora, más o menos, 1 hora y algo más. Pero lo que les quiero decir es, según los testimonios de estas dos personas, no se mueve una hoja en un frente sin que el otro frente sepa, o sea, todo está absolutamente centralizado en el ELN. No sé si eso se les pueda creer o no, pero eso fue lo que ellos nos dijeron a nosotros. No hay ruedas sueltas. Hablaron, por ejemplo, de Pablito, y eso no salió en el reportaje, pero me decían, yo creo que esta entrevista y esto ellos estaban absolutamente enterados del hecho. John Jairo, ya le doy la palabra de nuevo, pero antes quiero preguntarle entonces, según le entiendo, Eduardo, el COSE, el Comando Central del ELN, sabía de esta entrevista que se iba a dar en región. Una vez la prueban, ¿cómo llegan ustedes hasta allá? Es decir, usted nos lo narró en unos segundos en el informe, pero ahondemos en eso. ¿Cómo llegaron hasta el Catatumbo, hasta la selva? Bueno, esto es entrar al Catatumbo, como les contaba, nosotros ya habíamos ido a entrevistar a André y las disidencias de las FARC. Estuvimos en otra área del Catatumbo. Digamos, uno de los pactos que hicimos con ellos es no difundir el lugar donde fue la entrevista, pero les puedo decir básicamente que es muy adentro en el Catatumbo, que anduvimos alrededor de unas 10 horas por carretera entre... digamos, es entrar a un territorio que es como la tierra de nadie. No se puede decir que exista presencia de alguna manera del Estado colombiano en ese lugar, ni en términos de militares que no se ven. Nosotros estuvimos andando por carreteras desoladas, con grafitis y banderas del ELN por horas. Se nos congeló allí un momento la imagen de Eduardo. Ya vamos a recuperar la conexión con él. Profesor John Jairo, ¿usted me escucha? Sí, perfectamente.
Bueno, mientras me confirman si tenemos nuevamente a Eduardo para que nos siga relatando cómo llegó hasta allí, me dicen que ya está Eduardo. Eduardo, se le cortó un poco el tema de su llegada, alcanzamos a escuchar hasta la descripción de los grafitis y todo cuando iba camino para allá. No, tenemos problemas técnicos con Eduardo, ya vamos a recuperarlo. Mientras tanto, entonces, profesor John Jairo, continúo con usted. ¿Por qué le llamaba la atención el tema de a quién, en nombre de quién hablaban alias Ricardo y Silvana Guerrero? Por la fama que tiene esta guerrilla de precisamente ser federal, dinamitada en su manera de funcionamiento. Sí, porque digamos lo que se ha podido ver es que a diferencia de las FARC, y esto pues no es nuevo, digamos, en las FARC, digamos que había una comandancia que era absolutamente vertical, con un máximo comandante, un secretariado, un estado mayor y para de contar. El ELN lo que vemos es que es mucho más horizontal la forma en la que se dirige, y por eso me asistía a la duda de si ellos habían tenido digamos, la autorización de bien sea Antonio García o el COSE, Gavino o Pablo Beltrán, para poder dar esta entrevista, porque pues estaban hablando, era dos comandantes que hay que decir que hasta antes de que estallara esta crisis a mediados de enero, pues salvo los que estamos aquí en terreno, eran absolutamente desconocidos Claro. para la opinión nacional. O sea, Ricardo es una persona que toma notoriedad hace un par de meses. Silvana sí ya había participado Sí, de algunos ese ciclos nombre de sí lo tenemos más conversación, presente. había participado de algunos ciclos de conversación en el pasado, incluso ofreció entrevistas de civil a la Fundación Pares. Entonces, digamos que ya había incluso como registro gráfico de ella en otro momento, es más conocida en el Catatumbo, a ella también le dicen alias la profe, en la zona, en el territorio, pero de Ricardo no. Sí. Entonces, pues sí me llamaba la atención como decir esta gente a nombre de quién está hablando, pero pues Eduardo ya nos aclara que todo fue Pues consensuado. lo que dicen ellos, que supuestamente trabajan como un relojito, ¿no? Es lo que están diciendo. Eduardo, por favor, nos interesa mucho que continúe con el relato que nos estaba haciendo de entonces. Veían los grafitis en la zona, Vemos, las marcas en sí, las es paredes. es como una tierra de nadie, digamos, es como entrar a otro país, un país que tiene banderas del ELN en vez de banderas de Colombia, y un país donde hay grafitis que dicen mensajes alusivos contra el gobierno de Colombia. Claro. Eh, y pues digamos que lo que uno ve es que hay una población civil que está ahí, y uno empieza a ver la dinámica de la coca, que digamos viéndolo desde el centro del país uno puede criticar o no esas prácticas, pero lo que quiero decir es el abandono del Estado es total y estas personas están a merced están buscándose la vida. Entonces, vemos cómo estos cultivos de coca han crecido en esta región de una forma exponencial. Me decían, tampoco eso salió en el informe, pero hace unos 6 a 8 meses o 10 meses estuve en otra zona del Catatumbo haciendo una crónica sobre el precio de la coca y por qué había una crisis del mercado de la coca. Y ahora, en este momento, el precio se volvió a disparar, se están pagando entre 2.800.000 y 3 millones de pesos por un kilo de pasta base, y eso es un precio que tiene moviendo la región por todo lado. Entonces uno va pasando y ve plantulitas de coca en los antejardines de muchas casas, y como les contaba, adelante de nosotros vimos una cantidad de camiones con combustible hechizo que llaman pategrillo en esa zona, que es el combustible que se roban de los oleoductos y usan para hacer la pasta base de coca. Ese camión que vemos en las imágenes, pues iba cargado con eso y colapsó en la vía, duramos un montón de tiempo ahí hasta que logramos pasar, pero lo que les quiero decir es que es básicamente un país en el que uno no ve presencia del Estado colombiano y es una tierra
completamente abandonada a su Es suerte. otro país. Ujú. Y no es Eduardo, una percepción, es lo que te digo, o sea, yo solo estoy diciéndoles lo que vi en el camino y nadie sabía que estábamos, o sea, es decir, como una persona, un parroquiano que iba a andar por esas carreteras, yo mismo manejé muchos trachos, muchas partes de estas en el carro y pues no hay carreteras, se ve que no hay agua, no hay residuos, no hay absolutamente nada institucionalizado como para que estas personas se sientan parte del país. Eso Eduardo, es lo que a uno más lo alarma. ¿a usted le dieron una ubicación, unas coordenadas si ustedes llegaban o iba avanzando y le iban diciendo por aquí, por allá? Le pregunto eso porque mucha gente nos ha preguntado hoy y si las autoridades lo contactan a usted para tener esa ubicación, ¿cuál fue el acuerdo ahí? Nosotros, por obvias razones en temas periodísticos, tenemos digamos, la obligación así como digamos, las fuentes nos dan una información y tenemos que proteger y honrar ese acuerdo que se hace para tener una entrevista como estas. Ellos, básicamente lo que hicimos fue llegar a un punto de la carretera y ahí comenzamos a ver personas de civil, pero con brazaletes y con otras cosas, y en un momento ya una persona de ellos nos subimos a una camioneta y ellos nos llevaron al punto. Yo escribí una crónica para El Espectador donde cuento un poco ese pedacito que es, íbamos en esa camioneta y de un momento a otro esta persona para en medio de una carretera llena a los lados, digamos, había cultivos de coca y es muy profundo en el Catatumbo, no podría saber exactamente la ubicación y silban y ahí aparecen muchos guerrilleros del ELN y ahí nos llevan a un espacio donde estaban Silvana Guerrero y Ricardo. Profesor John Jairo, sabe que me sorprende el relato de Eduardo y cuando uno ve el informe que efectivamente esa es la tierra de nadie, es la tierra donde lamentablemente manda el Ejército de Liberación Nacional y eso es ahora, después de una conmoción interior y de una militarización. Sí, lastimosamente, mire, para contextualizar un poco también lo que dice Eduardo, hace ya casi 2 semanas, 30 familias venidas del Catatumbo siembran coca, se tomaron las oficinas del PENIS aquí en Cúcuta, reclamando que este programa, y nombran a su directora Gloria Miranda, les ha incumplido después de que ellos voluntariamente erradicaron la hoja de coca que tenían en sus terrenos y se quedaron esperando supuestamente unos proyectos que el gobierno les iba a dar para que pudiesen generar ingresos una vez erradicaron la coca. Entonces, uno no puede pensar que esta gente, que es un poco el énfasis que hace el compañero Eduardo, va a renunciar al cultivo de la coca sin ningunas garantías. Y mientras exista coca en el Catatumbo, va a existir el ELN, van a existir las disidencias de las FARC, van a existir incluso en algún momento hubo presencia de carteles mexicanos en el territorio, van a existir los gaitanistas y cualquier otro grupo armado que quiera hacer plata con este producto. Entonces, por ahí es por donde hay que empezar. La gente cree que la presencia institucional en el territorio tiene que ser abriendo oficinas y enviando funcionarios que ni siquiera conocen el territorio. Ya lo que hay que entrar es ofrecerles proyectos alternativos a esta gente y creo que en eso este gobierno particularmente ha sido muy ineficiente, demasiado ineficiente y eso ha llevado a que en los últimos años se hayan disparado las hectáreas cultivadas con coca y como bien lo decía Eduardo, el gobierno desaprovechó una oportunidad de oro que tuvo hace un par de años cuando en el Catatumbo hubo una crisis cocalera y la gente suplicaba por otra cosa distinta que sembrar que no fuera coca y nadie les escuchó, nadie les escuchó. Lastimosamente este mercado se reactivó a nivel mundial y hoy lo que vemos es que el Catatumbo está invadido de coca, Sí. invadido, particularmente Tibú, que es un municipio en el que se concentra casi que la mitad de las hectáreas sembradas con coca en el Catatumbo.
Eduardo, llama mucho la atención también del informe la manera en la que demuestran su presentación personal, no solo Silvana Guerrero y alias Ricardo, sino también las tropas, esos uniformes impecables, perfectamente tejidos. ¿Eso para usted, en lo que pudo observar, fue más una puesta en escena para la entrevista o todos estaban así en el camino y ya en el lugar donde hicieron la entrevista? Yo te podría decir que lo que yo percibo, y esto ya es una cosa muy subjetiva, es evidentemente hay un tema de presentación para un evento como este, una entrevista y una salida pública, pero para dar un poco de contexto, cuando estuve hablando con Andrei y tuvimos, no sé, había unas 80 personas armadas hasta los dientes con armas de última tecnología. Estas armas de ellos, yo incluso les pregunto, bueno, esos M16, esos fusiles, y hice muchas veces la misma pregunta: ¿cuánto vale un hombre en armas? Y me dicen unos 50 millones de pesos. eh, Armar a alguien y mantenerlo vale otro tanto. Entonces, solo hay que hacer cálculos para darse cuenta que esto es muy costoso. Y la otra cosa que también se dice en el informe es que de alguna manera estos procesos han permitido que ellos crezcan. Ellos dicen que no, ellos, me refiero al ELN y a las disidencias. Yo creo que ellos sí han sacado provecho de esos ceses y pues evidentemente tienen más dinero hoy que hace unos años, y eso se nota en el brazo armado, en el poder armado que tienen, y seguramente también pues en los uniformes. Pero algo que llama mucho la atención es evidentemente su presentación. No son personas que se vean pues uno en la selva la pasa muy mal, y no creo que uno Exacto, se es pueda ver que así. esa es la percepción y lo hablamos hoy en nuestro consejo de redacción. Se lo comento aquí así a modo de anécdota, como la percepción que uno tuvo de eso es como, uy, bien organizados y bien presentados, y en la selva uno no está precisamente con todas las comodidades. Por eso se lo pregunto, ¿escuchó en alguno de los integrantes de allí de esas tropas acento venezolano? Yo les pregunté Sí, usted le hizo la les pregunta, hice ella lo preguntas niega. reiteradas. Sí, ellos niegan, pero hay informes, pues incluso de la misma de Paz y Reconciliación de la Fundación. Bueno, hay muchos informes que hablan de la presencia del ELN en el otro lado de la frontera y de la llegada. También hay informes de inteligencia que dicen que tropas pasaron desde Arauca por Venezuela para llegar a Catatumbo a ayudar, digamos, en esta guerra. Digamos que uno tiene que darles la duda, pero ellos niegan que estén allá. Claramente las condiciones de la selva y las condiciones del Catatumbo son muy difíciles, y sí es complejo estar en esa selva muchas horas y verse de esa manera. Antes de continuar con Eduardo, le pregunto sobre esto, profesor John Jairo, porque llama la atención como en la entrevista ellos digan profundamente o rotundamente más bien ese lazo con el país vecino, que claramente reconocen que les ha dado cierto tipo de apoyo, pero no lo que revelan los informes de inteligencia militar y ustedes en región, que es que prácticamente ellos son auspiciados por el gobierno del país vecino. Sí, esa es una respuesta que el ELN jamás reconocerá o dirá como nosotros esperamos que lo haga, pero pues la evidencia es mucho más fuerte que sus palabras y evidentemente el ELN hace presencia en el país de Venezuela. Hay informes de periodísticos, la BBC y otros medios especializados en temas de conflicto, como el ELN, por ejemplo, está presente en el arco minero venezolano y es el que controla todo el tema de la minería del oro, por ejemplo, en esta zona del país vecino. Y aquí del lado venezolano, en el estado Táchira, por ejemplo, hay evidencia de que ellos controlan extensos territorios e incluso han empezado todo un tema de control social e incluso llegan a las escuelas donde reparten cartillas alusivas al ELN y a la forma de vida guerrillera que el ELN propone, tratando de seducir niños venezolanos que estudian en la zona de frontera
del lado venezolano en el estado Táchira. Entonces, que ellos nieguen eso, pues lo tienen que hacer, no lo van a reconocer, pero pues todos sabemos, además porque eso permite también ver un poco el tema de cómo funciona el ELN actualmente, y es que mientras el ELN en Colombia todavía se presenta como un grupo insurgente, un grupo subversivo, un grupo guerrillero, en Venezuela el ELN opera como un grupo paramilitar porque tiene cero pretensiones de tomarse el poder. Más bien funciona como un brazo armado paramilitar que sirve a los intereses de Nicolás Maduro, que es el que dirige el régimen venezolano, mientras que aquí pudiéramos todavía creer en alguna forma medio idealista de que ellos tienen alguna pretensión de tomarse el poder y por eso su carácter, subversivo, beligerante, en fin, insurgente. Pero pues en Venezuela eso no ocurre. Y Eduardo se lo preguntó. Le dijo, el ELN es hoy una guerrilla binacional, y Silvana dijo que no. Falso, eso es falso. Pero pues ella no lo va a reconocer. Es la voz de ellos, sí, para llegar a la verdad, como dice Eduardo. Eduardo, nos contó ya entonces cómo llegó y cosas que usted notó durante la entrevista, pero hablemos de ese momento muerto, cuando su equipo está cuadrando las cámaras, cuando se presentan, le ofrecieron qué de tomar, comió por allá en la selva. Tienen una foto nuestra comiendo un almuerzo muy grande que nos dieron. ¿Qué le dieron? Gallina, y nos dieron gallina con arroz y bueno, estuvimos, comimos muy bien ese día. O sea, estaba bueno. Pero más allá de eso, para un poco devolverme a lo que me preguntabas antes, si había sentido algún acento en ellos, yo hablé con varios de los que estaban ahí y incluso varios me hicieron comentarios de la entrevista que le había hecho a Andrei Avendaño. Son de la región. Muchos son catatumberos, como ellos dicen, y la gran mayoría eran colombianos. Me llamó la atención que entre ellos había un comandante, uno de las personas que estaban ahí, era un guerrillero que tenía, no sé, pasaba los 65 años. Me dicen que era una persona muy, muy reconocida en la región. Y que en esta guerrilla hacía pocos días había muerto un guerrillero de 85 años. Entonces es una guerrilla que lleva años ahí, que tiene unos vínculos con la gente muy profundos que tampoco hay que menospreciar, ¿no? Que desconocer, claro. Eduardo, le quiero preguntar por el tema puntualmente de la respuesta del presidente Gustavo Petro y de lo que usted como reportero, sí, literalmente siente. Esta es su impresión subjetiva al ver todo el revuelo que esto ha generado. A mí me parece que a veces las personas se quedan en las palabras y no en la profundidad del problema. Creo que uno tendría que pensar que si uno hace este tipo de trabajo es pensando en que allá hay una cantidad de colombianos abandonados a su suerte, y eso es lo que debería generar reacciones de la presidencia. Más que una retórica de uno u otro lado. Creo que hay que actuar, creo que a esas personas hay que realmente llegarles con soluciones, y estas personas de esta parte de Colombia estaban muy ilusionadas con que el cambio iba a llegar a la región. Esta es una región que ha estado en guerra muchos años, con diferentes señores, primero las FARC y después ahora el ELN, y bueno, y lo que venga, porque ahora también está tratando de entrar el Clan del Golfo. Entonces, es una región, como les decía, abandonada a su suerte, pero cuando uno ve las reacciones, uno quisiera que una cosa como esta hiciera que realmente la ayuda llegue y que se haga algo porque algo cambie en esta región. No obstante, uno lo que ve es que se trata de un escándalo que se queda en Twitter o en X. En los señalamientos, profesor John Jairo,
La banda del 33, decía Silvana, refiriéndose al Frente 33 de las disidencias de las FARC, que según este relato de Eduardo, e incluso en lo que él nos narra de su trayecto, de cómo el ELN manda, podría decir uno, está reducido en región. ¿Cómo opera el Frente 33 de las FARC, que es prácticamente la que desata en confrontación con el ELN esta sangrienta escalada de los últimos meses? Bueno, pensar que la disidencia del Frente 33 está menguada o está en incapacidad de responder a este enfrentamiento que se ha librado desde hace 2 meses con el ELN es un poco iluso. Se lo digo por varias razones. Por ejemplo, es innegable que aunque la disidencia tenga presencia en varios municipios del Catatumbo, su fortín está en Tibú. Allí es, digamos, que es donde más presencia y más control territorial ejerce. Y aunque inicialmente el ELN sí actuó de una forma que prácticamente los obligó a replegarse y les causó muchas bajas, no menos de 70, 80 muertos, que ayer me sorprendió muchísimo que Ricardo haya hecho una afirmación tan tajante de que todos eran miembros de la disidencia del 33. Creo que ahí cayeron víctimas inocentes, pero esa investigación no sé en qué vaya. En este momento, hoy, la fotografía es que la disidencia ya recuperó el dominio y el control de Tibú, ya recuperó Barrio Largo, que es la salida hacia el Tarra, eso ya está en poder nuevamente de la disidencia, que son los enfrentamientos que hemos visto en Versalles, por ejemplo. Ya recuperó la salida al Tarra, perdona, a la Gabarra, ya recuperó la 4, que Eduardo debe saber dónde es, coge o hacia la Gabarra o coge hacia Tibú, coge hacia Cúcuta, la 4, y ya agarró también el 25, ya van en el 25, que es en la vía a la Gabarra, y ya agarró 3 bocas. Es decir, que todas las entradas, digamos, a Tibú y el casco urbano de Tibú, en este momento nuevamente está en control de la disidencia del 33. Y acá en el territorio hemos escuchado, yo no tengo cómo probarlo evidentemente, pero hemos escuchado que no menos de 200 hombres han llegado a reforzar esta estructura provenientes del bloque Magdalena Medio, y una gente de Arauca también, que es la misma gente que se está enfrentando al ELN allá desde hace también ya varios años, ese famoso Frente 10 comandado por Pescado. A mí me dijo una fuente muy cercana a la disidencia, que del Magdalena Medio llegó alias El Paisa con no menos de 100 hombres, y de Arauca llegó un tipo alias Pescado, que no sé si es el famoso Pescado que el ELN todo el tiempo menciona de allí de Arauca, con otros 100 hombres. Probarlos es muy difícil, nadie está parado en la entrada de Tibú contando cuántos entran, pero de esos 200 calculemos que sean 100. Es de lo que se habla allá en región y cuando el río suena. Exactamente, entonces no han desaparecido, y yo creo que se van a seguir más bien fortaleciendo. Hay algo que me gustaría comentar al respecto. Señor. Y es cuando nosotros fuimos a entrevistar a Andrei Avendaño, estuvimos en esa región cercana, digamos no cercana, pero sí relativamente esa zona de Tibú y un poco más allá, Filogringo y demás. Estuvimos en esa región y algo que me llamaba mucho la atención es que nosotros estuvimos varios días y veíamos cómo grupos del ELN llegaban a lugares donde íbamos a comer y estábamos con los de las disidencias de las FARC y veíamos a los del ELN ahí en otra mesa, y esa cohabitación, incluso yo se lo pregunté en ese momento a ellos y ellos me decían, no, es que acá no hay confrontación en ese momento. Y realmente uno la veía. Esta gente andaba, unos grupos, se sabía que unos eran del ELN, pero incluso andaban armados por las calles, como les digo, eso es tierra de nadie. Eduardo. Entonces andaba todo el mundo armado y nadie se hacía nada. Nos queda tiempo para una última pregunta y ahí le hago la solicitud de la brevedad. Le voy a hacer dos en una. La primera es, nunca le mencionaron nada sobre el asesinato que desató todo esto, que fue de la familia del señor que manejaba el carro fúnebre y del bebé de 9 meses. De eso comentaron algo, y después de esta entrevista, ¿qué le cambió a usted en su percepción sobre ese conflicto en el Catatumbo?
Sí comentaron algo de la familia y lo que dijeron es que había quedado plenamente demostrado que ellos no habían tenido nada que ver y que fue la disidencia de las FARC. Eso fue lo que dijeron puntualmente. Eso está grabado y así quedó. Y con respecto a lo que me preguntas de qué cambió en mi percepción, yo me devolví de ahí muy preocupado porque todos como colombianos queremos la paz. Pero como decía el colega, mientras existan estas rentas de coca y de narcotráfico, yo creo que es muy difícil que algo así suceda. Y además, en esta región de Colombia hay que contar con otra parte no menos importante, que es la presencia de Venezuela. Creo que ninguna solución ahí va a poderse dar específicamente con el ELN si no hay una presencia o una presencia activa del gobierno venezolano. Creo que si no hay una solución con ellos, eso va a ser imposible. Pues Eduardo, gracias por su tiempo, felicitaciones por ese trabajo tan riguroso, minucioso y responsable con un tema tan delicado y gracias por ayudarnos a entender cómo fue no solo llegar a esa entrevista, sino su experiencia como reportero. Gracias por estar en Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias también a usted, profesor John Jairo, por ayudarnos a entender el trasfondo de este conflicto que lamentablemente, lejos de acabar, pues visiblemente podría aumentar, escalar, todo lo contrario. Gracias, profesor. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Y gracias también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, por su sintonía. Quédense conectados porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche.